Given f, given f, given f. Dado f de x es igual a esta función racional, queremos encontrar f' de x, la función derivada, y f' de 4 utilizando la diferenciación logarítmica. Así que para el primer paso vamos a sustituir y por f de x y reescriba la función como igual a la función racional. Ahora el próximo paso en la diferenciación del registro es tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación. Así tenemos registro natural igual registro natural de esta fracción. Ahora queremos expandir el lado derecho de esta ecuación en la mayor posibilidad de utilizar las propiedades de los logaritmos, que se dan aquí. Bien, lo primero que debemos avisar es que tenemos una fracción aquí o una división, que significa que podemos escribirla como una diferencia de dos registros, pero también en el numerador tenemos un producto aquí para que puedan escribir estos dos como la suma de dos registros. Tenemos registro natural igual registro natural x cuadrado más registro natural de la cantidad x más 2 al cuarto. Y entonces por la división que tenemos, registro natural de la cantidad 2x cuadrados menos 1 al 3, y ahora vamos a aplicar la propiedad de energía de los logaritmos, lo que significa que podemos tomar el exponente y moverlo al frente del registro natural para que tenemos un producto del exponente en el registro natural aquí, aquí y aquí. Tenemos registro natural igual 2 registro natural x más 4 registro natural de la cantidad x más 2. Menos 3 registro natural de la cantidad 2x cuadrados, 1. Ahora para el próximo paso, diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Cuando diferenciamos el registro natural con respecto a x, debemos realizar diferenciaciones implícitas, que significa que tenemos un factor extra de d 510 porque la expresión está en términos de y no x. Así son derivados aquí sería un ix d 510. Ahora en el lado derecho, para encontrar el derivado de las funciones de registro natural, utilizaremos esta fórmula derivada aquí. Aviso como incluye la regla de cadena donde está la función interna. Así que el derivado de 2 registro natural x es igual a 2x el derivado de registro natural x, que es solo un x. Aviso en este caso, la función interna u sería igual a x y u' es igual a 1, por lo que no necesitamos la regla de cadena. Más 4x el derivado del registro natural de la cantidad x más 2, que sería 1 o un x más 2x u', pero otra vez el derivado de x más 2x a Siemens igual a 1. 3x el derivado del registro natural de la cantidad 2x cuadrado, 1. Que sería 1x u' o un la cantidad 2x cuadrados, 1x el derivado de 2x cuadrados, un que es igual a 4x. Ahora vamos adelante y encuentre estos productos aquí. Tenemos una, d 510. Es igual a esto debe ser 2x más 4 la cantidad x más 2. Aquí tenemos 12x dividido por la cantidad 2x cuadrados, 1. Y ahora para resolver esto para d 510, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por, y así teníamos d 510 igual, y x la suma y la diferencia. So 2x más 4x más 2, 12x 2x cuadrado, 1. Así que esta es nuestra función derivada en términos de sí, pero desde que sabemos, y es igual a la función, podemos realizar una sustitución para y para que podemos escribir nuestro derivado en términos de x. Y de nuevo, vamos a sustituir esta fracción aquí por y en la próxima diapositiva. Tan otra vez, lo que hemos hecho aquí se sustituye a toda la función aquí para usted. Y ahora el resto de este problema va a ser álgebra. Entonces, para nuestro próximo paso, vamos a seguir adelante y distribuir aquí. Aviso cuando multiplicemos por 2x un factor de x aquí se simplificará con este x aquí. Tenemos dos factores de x, 4 factores de x 4 divididos por 3 factores de 2x cuadrados, 1. Y entonces para el próximo aviso de producto, como se simplificará un factor de x más 2 para tener más 4x cuadrado x,
Otra vez un factor de x más 2 simplificará. Así tenemos 3 factores de x más 2, y luego tenemos 3 factores de 2x cuadrados, y para este último producto nada se simplifica. Tenemos 12x al 3 grados, 4 factores de x más 2, y ahora tenemos 4 factores de 2x cuadrados, un hexanewton en el denominador. Ahora si queremos intentar combinar estas tres fracciones, avise cómo sería nuestro denominador común, y avise cómo estas dos fracciones faltan un factor de 2x cuadrados, un hexanewton en el denominador. En tanto multiplicar estas dos fracciones por 2x cuadrados, 1 sobre 2x, tenemos un denominador común, lo que significa que puedes escribir D510 como una gran fracción. Con un denominador común de 2x cuadrados, 1 al 4, pero la fracción sería ahora 2x 4 factores de x más 2. Y un factor de 2x cuadrados, para obtener el denominador común y lo mismo para la segunda fracción. Tenemos 4x cuadrados x 3 factores de x más 2. Y un factor de 2x cuadrados. Y entonces para esta tercera fracción ya tiene el denominador común, tan solo tendríamos 12x a los tercer x 4 factores de x más 2. Mirando ahora al numerador, vamos a factorar el mayor factor común de los tres productos. De nuevo, mirando los tres productos en el numerador, el mayor factor común contenía un factor de 2. Un factor de x, parece como 3 factores de x más 2 y luego desde este producto aquí. No contiene un factor de 2x cuadrados, este sería nuestro mayor factor común del numerador. Así que ahora mostraremos adelante y veremos lo que queda después de factorar esto de cada uno de estos tres productos. Bien, si factoramos esto de este primer producto, las 2 y las x se factorizan, y también son 3 factores de x más 2. Así que dejamos con un factor de x más 2 y un factor de 2x cuadrados, 1. Del segundo producto, aquí estaríamos con el factor de 2x. Factoramos todos los factores de x más 2 pero todavía tenemos un factor de 2x cuadrados, 1. Y entonces para este tercer producto, factoramos 2x de 12x al tercer tenemos 6x cuadrados, y todavía tenemos un factor de x más 2. Y ahora finalmente para el último paso, vamos a simplificar dentro de estos soportes al encontrar este producto y luego combinar términos similares, y vamos a continuar y hacerlo en la próxima diapositiva. Tenemos 4 productos aquí. X 2x cuadrado sería 2x a la tercera. Luego tenemos, x más 4x cuadrados, 2. Y luego aquí tenemos más 4x cubado, 2x. Aquí estamos distribuyendo 6x cuadrados, tenemos, 6x al tercero, 12x cuadrados. Y ahora de nuevo para nuestro último paso iremos adelante, y combinar los términos similares dentro de estos soportes. Tenemos 2x al 3 grados más 4x al 3 grados, 6x al 3 grados. Eso sería 0. Mirando los x términos cuadrados tenemos 4x cuadrados. 12x cuadrados que serían 8x cuadrados. Mirando los términos x tenemos x o 1x, 2x eso, 3x y luego tenemos menos 2. Así que esta sería nuestra función derivada. Si queremos podríamos factorar un menos 1 de esto para hacer estos términos positivos. Vamos adelante y hagamos eso. Tenemos D510 igual otra vez si factoramos menos 1 out. Tenemos 2x la cantidad de x más 2 a la tercera x factorando la negativa cambia el signo de cada uno de estos términos aquí. Tenemos 8x cuadrados más 3x más 2. Todo sobre la cantidad 2x cuadrados, 1 al 4 tú. Ahora recuerda también me pidieron encontrar f' de 4. Lo que significa que tenemos que sustituir 4 por x. Ya he determinado este valor con una calculadora. Sale aproximadamente menos 0.2657. Lo que significa esto sería la pendiente aproximada de la línea tangente de la gráfica de f de x en el punto cuando x igual más 4.
Así que de nuevo aquí está f' de x o di 510, y aquí está primero de 4. Vamos adelante y verifique este gráfico al mirar la pendiente de la línea tangente en x igual 4. Bien, aquí está el gráfico de nuestra función. Aquí está el punto de la función cuando x igual más 4. Si esquemamos una línea tangente en ese punto, parecería algo así. Y desde f' de 4 fue aproximadamente igual a menos 0.2657, que significa la pendiente de esta línea tangente. También sería aproximadamente 0.2657, y esto es correcto para la pendiente de nuestra línea tangente, que verifica que nuestro trabajo es correcto. Bueno, espero que encontraste este ejemplo útil.